Muy bien. Como te mencionaba, lo que quiero que ahora que tú consideres en tu cabeza es lo siguiente. Imagínate que tenemos este set de rostros y la idea acá es lograr armar una pregunta que de alguna manera nos permita separar en dos grupos esta serie de rostros. Entonces, según tú, ¿sí? Bajo las premisas que tienes acá, ¿cuál de los incisos sería el inciso correcto para clasificar en dos grupos este set de rostros? Si eres detallista, vas a notar de que si utilizamos la alternativa, estaríamos preguntando si los rostros que están acá tienen cabello negro. Entonces, los rostros que tienen cabello negro encajarían en la siguiente clasificación. Tendríamos este grupo de elementos y por el lado negativo tendríamos esto de acá. Sí y no. Si optaríamos por la alternativa B, tienen la boca abierta, la clasificación probablemente llegaría a tener esta forma, ¿no? Estos tres encajarían en la alternativa B y tendríamos esta suelta como respuesta no y esta sí. Si utilizamos la alternativa C, nos indicaría si utilizan lentes, entonces tendríamos simplemente esta otra clasificación donde tendríamos este suelto y esta otra clasificación que englobaría a esta otra persona. Entonces la respuesta correcta seguramente para ti va a ser la opción A. Entonces, de acuerdo a la pregunta, y acá esto es lo que vamos a aprender en la asignatura, es a formular una pregunta que de alguna manera me permita bifurcar adecuadamente la información que estoy procesando. Bueno, en este ejemplo, si bien es un ejemplo gráfico, nosotros vamos a tener que considerar que las preguntas van a estar asociadas a variables. Recuerda que las variables para nosotros eran datos, y muchos de estos datos inicialmente en este proceso de aprendizaje, de tu formación, estos datos son cuantificables. ¿A qué me refiero con que son cuantificables? Que en pocas palabras tienen un valor que comúnmente son numéricos, ¿no? Tienen un valor numérico. En este caso, nosotros no podemos cuantificar, ¿no? La pregunta para esto, es decir, podríamos hacerlo si es que hablaríamos más profundamente, cuántos píxeles en esta región, ¿sí? Cuántos cuadritos encajan en el color negro. Esa sería la pregunta cuantificable traducida de esta, ¿no? Porque esto es una pregunta en nuestro contexto, en nuestro lenguaje, que nosotros podemos interpretarlo. Sin embargo, nosotros vamos a tener que desarrollar la habilidad para convertir esta pregunta que tú estás viendo, que es entendible en nuestro lenguaje, al lenguaje de la máquina. Y recuerda que en el lenguaje de la máquina, más probablemente en un lenguaje de programación, nosotros vamos a tener que armar preguntas que comúnmente las vamos a conocer como condiciones. ¿Sí? Condiciones asociadas obviamente a variables que en pocas palabras probablemente sean cuantificables y tengan valores numéricos. Es decir, que por decir si A es mayor que 5, eso es una condición. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ahora me gustaría que tras esa experiencia me indiques cuál sería la respuesta para poder clasificar cada grupo segmentado en un grupo de dos. Muy bien, entonces para poder segmentar cada grupo en otros dos grupos, la idea sería separarlos de esta forma, ¿no? Es decir, armar una pregunta que acá me permita segmentar en dos, ¿sí? Tras este flujo. Entonces, si nosotros nos vamos a las alternativas, primeramente tendríamos que utilizar la misma pregunta en ambos segmentos. ¿Tienen barba? Entonces, si nosotros colocamos acá la pregunta ¿tienen barba? Efectivamente clasificamos esto y clasificamos esto. Pero acá la pregunta sería si tienen barba, entonces simplemente se formaría un grupo. Y obviamente no sería la respuesta correcta. Si vamos a la siguiente alternativa, ¿utilizan un sombrero? Entonces acá preguntaríamos, ¿utilizan un sombrero? La respuesta sería no, para estos dos. Y lo mismo acá. La pregunta sería, ¿utilizan un sombrero? La respuesta sería no. No habría una clasificación, una segmentación. Si vamos a la siguiente pregunta, ¿utilizan lentes? Acá la pregunta sería, ¿utilizan lentes? La respuesta sería no y estos dos encajan en esa respuesta. No hemos clasificado. Si vamos acá, obviamente sí, se segmenta, pero tampoco funciona. Entonces, obviamente la pregunta sería ninguna. Entonces acá, ¿a qué voy con este ejemplo? En algún punto, nuestras variables van a tomar ciertos valores que nosotros vamos a tener que tal vez clasificarlos o armar preguntas de tal manera que podamos crear
segmentos equilibrados, si quieres verlo así. Entonces, armar adecuadamente un flujo de preguntas es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Si te das cuenta, acá estoy tratando de representar de manera análoga, ¿sí?, similares a los ejemplos. Acá las preguntas en los ejemplos están representadas por preguntas que están encerradas en cuadros. Para nosotros, en los algoritmos, en los diagramas de flujos que vamos a estar trabajando, las preguntas van a estar representadas a través de rombos, ¿no? Donde comúnmente por la parte de la derecha tenemos respuestas afirmativas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es probable que recién tras haber hecho una pregunta podríamos armar una acción y representar de esta forma. Mira, este es un árbol de decisión, es una ruta de decisión donde para poder hacer la acción A que tome un valor, estamos tomando una ruta que combina 1, 2, 3, 4 preguntas, ¿sí? Entonces, para que se pueda hacer esta acción, necesariamente deben cumplirse de forma afirmativa todas estas preguntas. Ahora, esta representación que te acabo de hacer también se puede representar de otra manera. Esto ya va más en el sentido en cómo arman las preguntas. Si por decir, lo único que se tiene que hacer es lo siguiente. Si por decir acá tendría la acción A toma el valor de algo. Entonces esta estructura que te estoy mostrando, esta árbol de decisiones, si quieres verlo así, se puede representar también de la siguiente manera, con una sola condición, donde mira, acá tendría la pregunta A, la pregunta B, la pregunta C y la pregunta D, donde yo puedo unir todas estas preguntas, es decir, en pocas palabras, para nosotros estas van a ser condiciones, en una sola, es decir, colocar A y B y C y D y recién colocar un sí y hacer obviamente la acción de A toma el valor de algo y si no, toma la acción de otra cosa. Y esto se podría nuevamente volver a representar de esta forma. Este esquema que estás viendo acá, ¿sí?, es el mismo que estás viendo acá, solamente que el esquema, lo vamos a llamar 2 romano, está expandido y el 1 romano está compreso. Ahora, todo este esquema que te estoy mostrando a través de una serie de concatenación de preguntas, la he unido gracias a la combinación de un operador booleano, el operador y. Entonces, seguramente tú esto has visto en álgebra, ¿no? Cuando tú vas haciendo un planteamiento donde tú optabas por representar una premisa, ¿no?, por decir, el cielo está azul, ¿sí? Y otro, por ejemplo, podríamos haber dicho que esto sea P, y por decir que Q sea, a ver, hoy hace calor. Entonces, para poder responder, por ejemplo, podría hacer una pregunta: ¿está lloviendo? Podríamos armar esta pregunta. Esta sería la pregunta: ¿está lloviendo? Y simplemente con estas premisas, con estas de acá, con estas afirmaciones, podríamos ver de traducir, ¿sí?, traducir esta pregunta que he ejecutado a usar estos elementos. Donde mira, resumiendo, para saber si está lloviendo, debería existir P y Q, ¿sí? Es decir, si P y Q, si el cielo está azul y Q se cumple, ¿no? Mira, ahí colocaría así, P y Q. Si el cielo está azul y hoy hace calor, ¿será que está lloviendo? ¿Qué crees? Combinar. Ya, muy bien. Entonces lo que te preguntaba era lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podríamos armar una pregunta que nos permita responder, ¿sí?, a través de estas premisas que tú aprendiste en álgebra, si está lloviendo o no? Entonces, por ejemplo, para que esté lloviendo, esto no debería cumplirse, ni esto, para por lo menos tener una idea de que efectivamente no está lloviendo, ¿no? La pregunta es, ¿está lloviendo? ¿Cómo podríamos armar esto? Si te das cuenta, estos son elementos, son premisas. Para que la respuesta sea afirmativa, yo podría agarrar, si agarro P y Q, si la respuesta es afirmativa,
¿no? Esta no sería la pregunta para determinar que está lloviendo, porque si P y Q se cumplen, el cielo está azul y hoy hace calor. Pero ¿qué pasa si yo niego todo esto? Esto es álgebra. Si yo niego todo esto, estaré diciendo que si el cielo no está azul, ¿sí?, y no hace calor, entonces es probable que esté lloviendo, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces mira que esta forma de hacer o armar una pregunta, si yo tendría que armarlo, tendría que ser si P o Q, entonces sí está lloviendo. Es posible, por acá, negado, ¿no? Es posible que esté lloviendo. Y si uno de los dos sería afirmativo o no se cumpliría, posiblemente podríamos indicar de que posiblemente no está lloviendo. Esto te lo estoy mencionando a nivel de elementos que representan premisas, ¿no? Esto tú lo has visto en álgebra, ¿no? O por lo menos lo estás viendo en álgebra. Entonces en álgebra has debido ver que tenemos premisas, ¿ya? Y lo que hacemos para poder deducir si se cumple algo o no, vamos combinando, ¿no? Por decir, tendría P y Q, P o Q y R, ¿no? Y a esto comúnmente le decías O, se me ocurre Q y R, no sé. ¿Recuerdas estos elementos? Todos esos elementos que tuviste en álgebra, nosotros los vamos a aplicar, pero ya no de esta manera, sino que nosotros vamos a considerar variables como tal. Y las variables, en pocas palabras, están asociadas a asignaciones matemáticas, si quieres verlo así, donde P, por decir, toma el valor de 5 más 8, por decir, por X, ¿no? Y acá la idea va a ser armar una pregunta para esta variable P, donde, por decir, si yo quisiera saber que P representa, por decir, la nota de un estudiante, y para saber si ha aprobado, yo tenía que preguntar que P sea mayor que 51. Entonces nosotros vamos a estar armando estas preguntas, que en pocas palabras son condiciones, considerando variables, ¿sí? Variables y el uso de operadores de comparación. Entonces los operadores de comparación probablemente tú ya los conoces, ¿no? Entonces tenemos operadores de mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente de, entre otros, ¿no? Y adicionalmente vamos a poder armar preguntas más complejas cuando nosotros combinemos, ¿sí? Combinemos varias condiciones. Entonces las condiciones las podemos ir combinando a través del uso de operadores booleanos, donde comúnmente son el i, el o y la negación.